Muy bien, estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión virtual del curso Comunicación Audiovisual 2 informativo. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, esta sesión, la tercera, la vamos a hacer así, de manera virtual, en cuanto hay una disposición de la decanatura. Y lo vamos a hacer de esa forma. Es por eso que estoy grabando. No voy a poder reunirme con ustedes de manera sincrónica, por eso que lo estoy haciendo la grabación, esperando que ustedes obviamente esta grabación puedan luego revisarla y repetirlas cuantas veces ustedes quieran. Voy a compartir un poco mi pantalla para ir mirando un poco lo que tenemos para hoy. Bueno, hoy día aquí está el sílabo, se lo pueden ver acá. Estamos en la semana 3. En la semana 3, pues nos toca desarrollar lo que tiene que ver con los géneros audiovisuales. Les he dicho que el sílabo es algo referencial, vamos a ir poco a poco, no nos vamos a apurar. Hemos hecho el impacto visual, hemos hablado hace 2 semanas, estamos en la semana ya, en la cuarta sesión ya, pero en el sílabo estamos en la tercera, porque vamos a hacer paso a paso, no nos vamos a apurar. Bueno, esta semana nos toca, como les dije, los géneros audiovisuales, ¿no? Los géneros. Vamos a hablar un poco sobre los géneros. Bien, para eso ustedes tienen aquí el aula virtual, no olvidar siempre registrar su asistencia. Vamos a registrar siempre la asistencia aquí. Ustedes registran su asistencia. Más bien voy a configurarla para que la puedan hacerlo eh, mañana 19. Voy a configurarla para que ustedes puedan registrar su asistencia. Aquí está hasta las 7, hasta las 9. Voy a registrarla para que puedan hacerlo hasta las 11 de la noche de mañana y no tengan problemas, porque eso ha estado configurado de 7 a 9 nada más, pero ahora está configurado todo el día. Así que no hay problema, ya pueden mañana marcar su asistencia. Si es que no lo hacen de 7 a 9, todavía tienen todo el día para marcar la asistencia. Muy bien, entonces, eh, como les decía, aquí vamos a ingresar, aquí están todos los materiales, miren, que ustedes van a utilizar para hacer la sesión sincrónica. Este video también es sincrónico, lo estoy grabando, porque mañana a las 7 de la mañana no me voy a poder conectar con ustedes, tengo una emergencia familiar, entonces lo estoy grabando. Pero igual ustedes lo pueden revisar cuantas veces quieran. Esta es la clase teórica, ¿no? Para todo el aula. Entonces acá estamos en esta semana, que es la semana 3, los géneros audiovisuales. Aquí está la guía del aprendizaje. Ustedes la pueden bajar. La bajan, la revisan. Básicamente es los pasos a seguir. Por ejemplo, para esta semana 3, no vamos a hacer en la práctica el Adobe Premiere. Lo vamos a dejar esa práctica del Adobe Premiere, la última, la vamos a dejar para la siguiente semana, por una cuestión que no voy a estar disponible. Estoy pasando por una emergencia familiar y voy a estar desconectado los días que nos toca la práctica, no voy a poder estar. Entonces aquí podemos ver la guía del aprendizaje. Aquí está el tema, que los géneros audiovisuales. En esta práctica estamos haciendo el programa, no lo vamos a hacer esta semana, pero hay un producto académico que se llama el mapa mental, ¿no? El mapa mental es el que ustedes van a hacer en la práctica, lo van a hacer como trabajo práctico. Y en la última sesión de la Adobe Premiere la vamos a dejar, repito, para que puedan entenderlo, la siguiente semana. El trabajo de esta semana es hacer un mapa mental. ¿Un mapa mental de qué? Pues un mapa mental de los géneros audiovisuales, que es nuestro tema que vamos a tocar durante esta sesión.
Entonces, esta es la guía del aprendizaje. Aquí reporta tu asistencia, hay una videoconferencia que se está dando hoy miércoles, que es grabada, y luego hay un módulo de lectura también. Hay un módulo de lectura en el aula virtual. Hay dos lecturas que están bien interesantes. Por ejemplo, esta lectura, ustedes lo primero que tienen que hacer también, antes de ver el video, yo esto lo voy a decir en un audio de WhatsApp, los pasos a seguir. Antes de ver este video, se entiende que ustedes ya han revisado la primera hora, ¿no? Si la clase es de 7 a 9, de 7 a 8 leen y de 8 a 9 pueden escuchar esta sesión asincrónica. Aquí está el módulo de lectura sobre los géneros audiovisuales. Es muy interesante. Hay que leerlo, porque yo dije siempre que hay que leer, ¿no? Hay que leer, porque si no, no vamos a entender mucho de qué se tratan las cosas. Entonces hay que leer. Aquí habla sobre el concepto de género, a qué se entiende un género, ¿no? ¿Qué podemos entender con el tema del género, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes este módulo de aprendizaje, esta lectura que es bien interesante, que no vayan a pensar que es todo un libro, ¿no? Son dos libros, he tratado de seleccionar los capítulos que nos interesan, solamente los capítulos que nos interesan, porque no les estoy dando un libro para que lean, sino simplemente las hojas que yo considero que son elementales para que ustedes puedan entrar al entendimiento de los géneros periodísticos. Son dos lecturas que están en una sola. Y después también hay una lectura complementaria que también trata sobre los géneros, pero esto trata más sobre la hibridación de géneros, ¿no? Esta es un poco más extensa, así que lo dejo para aquellos, porque he visto varios chicos que pues, les encanta investigar sobre estos temas, es la versión completa del libro, ¿no? Aquí ustedes, hay muchos temas que ustedes también lo pueden revisar. Pero la lectura que me interesa es la primera. La primera es la que hay que leerla en la primera hora de clase, o sea, de 7 a 8. Aquí está un PPT que voy a utilizar y luego pues está la tarea. ¿Qué vamos a poner en la tarea? La tarea vamos a hacer un mapa mental, no un mapa conceptual, sino un mapa mental. Un mapa mental bueno, ustedes ya sabrán de qué se trata el mapa mental, no es un mapa conceptual, hay una diferencia enorme entre lo que es el mapa mental y el mapa conceptual. Lo que estamos pidiendo es un mapa mental, ¿no? Ya ustedes, el trabajo es individual, por eso que estamos dándole esas horas para que ustedes puedan hacer el trabajo y lo cuelguen en su aula virtual. Recuerden que solamente por ser un trabajo rápido y sencillo, que les va a ocupar por lo menos las 3, 4 horas que les toca de práctica, está configurado para que se cierre, a la misma hora que termina la práctica. Tienen 4 horas para hacer este mapa mental, todas las horas de práctica. A la una se cierra, sí, a la una se cierra, bueno, lo vamos a dejar, es que ustedes son dos grupos también, ¿no? Dos grupos. Dos grupos. El grupo de hoy, el grupo que tiene práctica hoy, lo tiene plazo hasta la una, y el grupo que tiene mañana práctica tiene plazo hasta las 11, ¿no? Tiene plazo hasta las 11, de tal manera que mañana a las 11 todo el salón ya debe haber adjuntado su mapa mental, ¿no? Los que tienen práctica hoy, miércoles, a partir de las 9, después de esta sesión, lo hacen de 9 a 1, ¿no? Y comienzan a hacer su mapa mental, leen, escuchan la videoconferencia, hacen el mapa mental y lo cuelgan. Y se acabó. Y los que tienen mañana, pues esperarán mañana, y mañana a partir de tienen clase de 7 a 11, hacen el trabajo práctico y lo cuelgan, y no se va a aceptar productos que sean presentados el viernes ni el jueves en la tarde. Solamente tiene que estar colgado durante sus horas de práctica. Entonces, vamos a empezar un poco por los géneros, ¿no? Aquí yo tengo un documento que es el mismo que les he compartido a ustedes, pero he resaltado algunas cosas que me parecen sumamente interesantes del texto, ¿no? Por ejemplo, el concepto de género, ¿no?
concepto de género. Aquí he resaltado un concepto de género. Dice, para este autor, los géneros son modos de comunicación culturalmente establecidos. Eso es obvio. Cuando uno habla de género, es una construcción social, ¿no? Es una convención, ¿no? Por eso que se dice que es una construcción social. O sea, lo hemos construido socialmente nosotros a través de la cultura, ¿no? O sea, un género no es más que una construcción social, es un concepto que nace de una construcción social. ¿Y qué quiere decir una construcción social? Hemos convenido, todos hemos convenido de que así vamos a llamar al concepto género, a tal género, ¿no? Entonces, todos los modos, los géneros son modos de comunicación cultural establecidos, reconocibles tanto por quien emite el mensaje como el que recibe el mensaje. Es una convención, hemos convenido que el género es esto, ¿no? Y son las maneras, las formas de hacer, las formas de producir, las formas las técnicas para hacer un determinado producto audiovisual. Eso es un género. Un género es una convención respecto a la manera de producir algo. Entonces, si yo produzco algo, eso es un género, porque yo, como mis receptores, lo vamos a entender así. Por ejemplo, el género informativo tiene su propia peculiaridad. En el género informativo solamente se habla de realidades, pero el hecho que nosotros denominemos así al género informativo, que se traslade en hechos reales, es una convención entre las audiencias y quienes producen los mensajes. Entonces, quienes producen los mensajes y las audiencias hemos convenido que a esta manera de reflejar, la manera de reflejar la realidad, le vamos a llamar informativo. A la invención, a la ficción. La ficción, pues será otro género, ¿no? Pero entonces, como dice aquí este autor, eh, son convenciones y son modos de comunicar entendidos. Nosotros sabemos que al género informativo que se dedica a la realidad o trabaja con la realidad, hemos convenido que a lo que trabaja con la realidad, hemos convenido que le vamos a llamar género informativo. A lo que trabaja con lo que no es realidad, hemos convenido que le vamos a llamar género ficción. Y el género informativo tendrá sus maneras, sus propias formas de producir, sus propias técnicas, como yo les decía, ¿no? El género informativo hay que poner un enganche, ya, esa es una forma de producir, pero es parte del género informativo, que se traslada al tratamiento de una realidad, y cuya realidad hemos convenido que la vamos a llamar género informativo. Entonces, en resumen, qué es un género? Un género no es otra cosa que una convención. Es una convención, hemos convenido. Es así como cuando nosotros, pues si lo llevamos a algo muy básico, ¿no? Al tenedor, toda la gente ha convenido que se le va a llamar tenedor. Entonces, así lo entendemos todos. Los géneros es lo mismo. Los géneros, nosotros convenimos que este modo de tratar la realidad con todas sus técnicas le vamos a llamar género informativo, porque así lo vamos a entender los dos, tanto quienes producen la información como quienes reciben la información. Y ya está, eso es en general, ¿no? Los géneros, según su acepción, se entiende como sistema de reglas, es una regla, o sea, ¿la regla cuál es? ¿La regla cuál es? Todo lo que es realidad, la vamos a llamar género informativo, porque la regla es la realidad. Y todo lo que es ficción, la vamos a llamar género ficción, porque la regla es la ficción. Entonces, nosotros estamos, digamos, conviniendo, hemos hecho una convención a nivel cultural ya, a la regla de todo lo que es realidad, le vamos a llamar género informativo, y todo lo que es ficción, género ficcional, y todo lo que es entretenimiento, lo vamos a llamar género entretenimiento, y todo lo que es publicitario, propaganda, le vamos a llamar género publicitario, porque estamos conviniendo, porque eso es un género es una convención, y nace de una construcción social, ¿no? Es una construcción social porque nosotros la construimos, ¿no? La construimos. Desde la perspectiva del emisor, el género es una norma de coherencia textual, ¿no? De texto, pero claro, nosotros somos audiovisuales, no solamente de texto, sino de imagen, ¿no? Es un principio organizador que va a definir la clase tipificada del discurso. Acá otro autor bien conocido que es Briand
y se considera que el género se presenta como una forma o modo de configurar un texto. Claro, acá se refiere a la prensa, al texto, ¿no? Pero nosotros que somos audiovisuales, se refiere a la moda al género, se presenta como una forma o modo de configurar un audiovisual. ¿Y cómo configuramos un audiovisual? Con todos los elementos. O sea, le vamos a meter el texto, la locución, la imagen, el sonido, el ambiental, etc. ¿Cómo vamos a organizar esa realidad? Ese es el género. Porque nosotros lo entendemos así y nuestras audiencias también lo van a entender así, ¿no? Entonces, es el conjunto de procedimientos combinados, de reglas de juego. ¿Cuál es la regla de juego? O sea, cuando yo convengo con alguien, digo, estas son las reglas de juego, y aquí nos vamos a mover. Las reglas de juego son reglas de juego, o sea, vamos a tratar de la realidad, es una regla de juego. Vamos a tratar el género informativo solamente aspectos de la realidad. Esa es la regla. Esa es la regla. Solamente la realidad. Y esa es una regla de juego también, llamándolo, digamos, metafóricamente, ¿no? De regla de juego, productoras de texto conforme a las estructuras convencionales previamente establecidas y reconocidas y desarrolladas por varios autores, ¿no? Y desde el punto de vista del receptor son discursos que pertenecen a un género que van a establecer una serie de códigos. Hay códigos entre los que producimos y las audiencias. Entonces, si nosotros estamos dentro del género informativo, las maneras de producir son códigos, que la vamos a entender los dos. Va a ser diferente a los códigos de ficción y va a ser diferente a los códigos a la manera de producir publicidad o entretenimiento. Diferente. Los géneros son eso. Entonces, aquí hay bastante lectura para que ustedes puedan zambuirse, digamos, en estos aspectos muy interesantes. Acá dice, entonces el concepto género puede ser entendido como una estrategia es una estrategia de comunicación, que se configura a partir de una serie de componentes tipológicos basados en una tradición, ¿no? En una convención, ¿no? Los mecanismos puestos en práctica en la construcción de un discurso o un producto comunicativo a la hora del consumo, ¿no? Pero son basados en la tradición, digamos, en la concertación, en el consenso que nosotros hemos hecho con nuestras audiencias, porque así se entiende, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay clasificaciones que tienen que ver con lo real y lo no real, ¿no? Ustedes pueden seguir revisando. El género posee un componente socializador, ¿no? Los géneros unifican grupos ideológicos, ¿no? Culturales, estéticos, porque de eso se trata. Ustedes, imagínense que en el salón hacemos una convención y a esta manera de producir le ponemos un nombre. Para nosotros es eso. El género es eso. Es una convención. Lo van a entender ustedes, lo voy a entender yo. Es la regla de juego. Entonces, el concepto de género va por ahí. Un género es una construcción social que se ha dado en el tiempo, en la que hay una convención para llamar a algo así y que está determinado por nosotros, ¿no? Así como cuando ustedes estudiaron el lenguaje, el signo lingüístico, que es una convención, ¿no? Al tenedor le llamamos tenedor porque, bueno, así hemos convenido que le vamos a llamar tenedor, ¿no? A la mesa le vamos a llamar mesa porque así hemos convenido que igual, el género es igual. Género entretenimiento, género informativo, le vamos a llamar a eso, tal o cual cosa, ¿no? Es muy interesante. Ya los que quieren profundizar, pues tendrían que leerse todo porque hay una gran polémica respecto a los géneros, porque además con esta moda de la hibridación de géneros, pues es un tema bastante amplio, ¿no? Entonces, el género de la televisión afectará no solo a los procesos de producción y recepción, sino también a los criterios de programación y, por supuesto, a elementos de competencia, rentabilidad, ¿no? Todo entra en juego ahí, ¿no? Absolutamente todo, ver las audiencias, ¿no? Este género, a ver, el género informativo que se trata sobre la realidad, será rentable, no será rentable, ¿no? Intentemos con otro género, qué sé yo, ¿no? Pero es bien interesante esta lectura porque hay varios aspectos que, que nos dan bastantes elementos como para poder entender a los géneros. Miren, los géneros se asocian con rasgos estables de identidad y elementos.
previsible. Es previsible porque tú ya sabes a qué se trata. Yo también ya sé que es algo previsible, no es algo que te sorprende, ¿no? Si no, es decir, vamos a llamar a esto género informativo, es algo previsible, porque todo lo que es realidad es previsible que se va a llamar género informativo. Todo lo que es la realidad. Eso es lo que hemos convenido, lo que hemos consensuado, lo que nos hemos puesto de acuerdo y ha venido por años a través del tiempo, a través de la tradición, ¿no? Por eso es que los géneros se asocian con rasgos estables de identidad a elementos de previsibilidad, porque son muy previsibles. Estos rasgos se refieren a elementos icónicos, sonoros, iluminación. ¿Cómo voy a poner yo la iluminación? De repente en la ficción es más especial, aquí menos especial, aquí necesitamos la luz de la realidad, en la ficción una luz que no es tan real. Bueno, ahí ya pues hay varias formas de producirlas, ¿no? Narrativas, entre otras cuestiones formales. No obstante, también el contenido temático, ¿no? La semántica narrativa, influye en la configuración del género, ¿no? Los contenidos propios de cada uno que corresponden a un conjunto de variedades tópicas. Y publicidad se caracteriza por tener elementos centrales los productos comerciales, ¿no? Así hemos convenido, así lo hemos hecho, ¿no? La información, acontecimientos de la realidad, política, economía y ficción, pues de las novelas, ¿no? Entonces es bien interesante. Aquí les dejo esta lectura para que ustedes, yo entiendo de que según la guía del aprendizaje, primero tienen que leerlo. Después que lo leen, entran al video, a este video que yo les voy a dejar colgado en el aula virtual. Y luego, pues, una vez que tienen todos los elementos, hacen algunas otras búsquedas en internet, en páginas confiables sobre géneros y se meten a trabajar de manera individual a hacer sus mapas mentales, ¿no? Hacer sus mapas mentales. Los géneros tradicionales en televisión, bueno, los géneros tradicionales en televisión aquí, pues, mira, tradicionalmente lo que es natural y lo que es artificial, basta, ¿no? ¿Qué es natural? La realidad. ¿Qué es artificial? Algo creado, género informativo y de ficción. Son los dos géneros, digamos, más tradicionales, ¿no? Narrativa natural, narrativa digamos, artificial. La natural dice, se narran hechos efectivamente que han sucedido, ¿no? Reales. Y en la artificial se representan, pues, cosas creadas, ¿no? Ficcionales, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver, dice, aquí este autor es bien interesante. Un ratito. Voy a ver quién me está llamando. De repente es algo urgente. Ya, pues no era nada urgente. No era nada urgente. Vamos a seguir. Vamos a seguir, entonces aquí Eco, que es un autor, este señor es italiano, ¿no? Eco coincide con el punto de partida de este autor en la lógica de los géneros literarios, ¿no? Seguida por los teóricos que la comunicación audiovisual, tanto anglosajón como francés, a partir de la diferencia entre el discurso sobre la realidad y la ficción, sobre la realidad y la ficción, sobre algo real, que es lo que nosotros vamos a trabajar, y algo ficcional que es propio, pues, por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Ahora que está de moda La Casa del Dragón, Juego de Tronos, una película, eso no ha ocurrido en la realidad, eso es alguien, El Señor de los Anillos, son cosas que han sido creadas, producto de la fantasía, de algo que no existe, pero que también tiene que ver con la vida del ser humano, ¿no? Entonces, pero todo lo que no es real, pues es género ficción, ¿no? Y estos dos géneros son casi los géneros madre, ¿no? Después más acá está lo referencial, ficcional, publicitario, y aquí está. Referencial, llamado pues género informativo, ficcional, publicitario y variedades, ¿no? Aquí hay algunos conceptos sobre hibridación, ¿no? Ya ustedes lo leen. Aquí, por ejemplo, tengo algunos ejemplos de géneros. Yéndonos ya a la diapositiva, ¿no? Aquí, y por ejemplo, dice los géneros y formatos audiovisuales. Los géneros son 4.
Son grandes géneros. Hay que leer bien, hay que leer ese texto para un poco entenderlo, ¿no? Género informativo, ustedes ya saben, realidad, género ficción, género entretenimiento y género publicitario, ¿no? El género informativo tiene estos formatos, que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Ahí hay que ir revisando, ¿no? Los géneros, para entenderlo un poco, los géneros, el género informativo tiene noticias, entrevistas, reportaje y documental, ¿no? Aquí están las noticias, CNN, ¿no? Los informes especiales, las entrevistas y los reportajes, que son estilo Cuarto Poder. Aquí también entran los documentales también, ¿no? Formato documental también pertenece al género informativo, ¿no? Todo lo que abarque el género informativo, ¿no? Vamos a hacer un escaneo de todos los géneros y la próxima semana solamente nos centramos en los que son los formatos que son propios del género informativo. Después tenemos el género ficción, donde hay pues el cine, la novela, las series, comedias, miniseries. Vamos a ver un poco por acá. Tengo, por ejemplo, el género informativo, ¿no? Vamos a ver el género informativo. Aquí tenemos, a ver, veamos el género noticias. Ustedes lo conocen perfectamente. Este es el género. Es una noticia, pues, es un noticiero, ¿no? Noticia, noticiero. Este es un ejemplo, ¿no? De la típica noticia que ustedes siempre encuentran en la televisión. El abogado Edward Lama Tinoco ingresó hasta 2 veces a este restaurante. La última la hizo 5 minutos antes de cometer el doble asesinato. Permanece algún momento cerca de la pista de baile. Al parecer buscaba a sus víctimas. Incluso en estas imágenes de las cámaras de seguridad se observa que realiza una llamada telefónica. Luego abandona el local. A las 12 de la noche con 17 minutos, Rubén Vázquez y su esposa Mónica González se retiran del restaurante. La cámara los pierde y a los pocos segundos, la expresión del vigilante revela que el hombre fue atropellado por el abogado. Esas las noticias, las noticias. Aquí las noticias que van obviamente dentro de un noticiero, ¿no? Pero son ese tipo de formato, noticiero. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Telper Noticias, edición central hoy martes 8 de junio. Reinaldo. Gracias, Jenny. ¿Qué tal, amigos? Vamos de inmediato a revisar nuestros titulares. Eso es lo que vamos a hacer al final del curso. Vamos a ver nuestro noticiero con nuestros titulares y nuestros productos que vamos a ir haciendo a través de las semanas, ¿no? Ese es el formato noticias, el formato informes especiales, un informe especial. También lo tienen acá. Y vamos a cambiar de información para contarles un caso espeluznante, indignante. 3 jovencitas alertaron a la policía al denunciar a un tablista por abuso sexual. Tras un paciente de seguimiento, se descubrió que este sujeto captaba a las víctimas con el cuento del trabajo como anfitrionas. Al momento de la supuesta evaluación, las jóvenes eran sometidas a tocamientos indebidos y hasta se les ofrecía ser damas de compañía. El informe especial es de Francisco Landauja. Informe especial, ¿no? Que es un formato también del género informativo. Y tenemos también por acá formato entrevista, que ustedes lo van a reconocer muy rápido, es cuando uno lleva al set a una persona. Lo que me llama la atención es que usted siga mencionando que representa a un pueblo cuando ya no representa al pueblo. Mire, digo... Porque haya sido elegida congresista a representar al pueblo acopalero. Nancy Obregón tiene que preocuparse ahora y defenderse a sí misma, ¿verdad? No, por favor, yo no estoy diciendo que estoy representando a un pueblo. Usted acaba de decir que mi pueblo representan, quieren golpear. Pero ¿tú qué cosa crees? Que cuando a cada rato van y tocan la puerta de tu casa, patean la puerta de tu casa, tiran piedras en la puerta de tu casa, ¿no te va a doler?
A mí me duele cuando mancían de tal manera al punto de que uno pues prácticamente se sienta mal. ¿Qué cosa cree? ¿Que uno no es ser humano? Yo soy mamá, yo soy mujer, tengo 5 hijos y no voy a permitir que nadie toque a ninguno de ellos. Pero nadie se está metiendo con sus hijos. Sí se están metiendo con mis hijos. También se están metiendo con mis hijos. No, solamente te digo, ver. Ese es el formato entrevista, ¿no? El formato entrevista. Si se dan cuenta con lo que hemos conversado al inicio, todos tratan de la realidad, ¿no? Porque estamos en el género informativo y estos son sus formatos. Vamos a ver un reportaje típico de Cuarto Poder, ¿no? Son diferentes. Señora, tranquila, ¿pero qué podría decirla, por favor? Señorito, tranquila, por favor. Esta es Flor Gutiérrez Sánchez, la madre de Gringallo. Así se retiraba de la comisaría de Cotabambas, evadiendo a los periodistas de manera violenta. Ese es un reportaje, por ejemplo, ¿no? Ustedes se dan cuenta, y este es un documental. Son todos estos productos que tienen que ver con la realidad. Porque esta es una cuestión también que ha sucedido. Con sus pinturas con la realidad. de Cotentin. Su misión, los búnkeres alemanes. Eso es durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que tienen diferente forma, pero pertenecen, pero todos juegan con la realidad, ¿no? Tanto el reportaje, la noticia, el informe especial, la entrevista, el documental, aunque tienen diferentes formas de producirse, uno duran más, otros duran menos, otros se hacen en el set, otros tienen diferentes formas de producir, pero la regla de juego, como decía en el concepto de género, ¿cuál es la regla de juego? La realidad. Esa es la regla de juego. Entendemos que trabajamos con la realidad, pero hay diferentes formas de trabajar con la realidad. No hay una sola única forma de trabajar con la realidad. Hay diferentes formas de trabajar con la realidad. Y esas diferentes formas de trabajar con la realidad, son los formatos. Lo mismo aquí en el género de ficción, ¿no? Género de ficción tienes el género cinematográfico, una película. Esto ya no es realidad. Esto es una realidad. Bueno, todos habremos visto alguna vez, creo, esa película. Es pues una forma de hacer ficción, pero no es la única, aquí hay otra. Por ejemplo, series, ¿no? Ahora que están tan de moda las series, ¿no? Y una de las series que me encantan a mí, bueno, que les he visto, es Juego de Tronos, ¿no? Esa es una serie, ¿no? Que tiene otra forma de hacer ficción. Todos saluden a su majestad, Joffrey de las Casas Baratheon. Eso no es una película, es una serie. El primero con el nombre, otra forma de Rey hacer los ficción. Andals y los primeros hombres, Señor de los 7 reinos y protector de esta tierra. Ordeno al Consejo que haga los preparativos necesarios para mi coronación. Deseo ser coronado al pasar la noche. Hoy aceptaré juramentos de lealtad de mis consejeros. Sir Barristan, creo que aquí nadie puede cuestionar su honor. El sello del rey Robert, sin romper. Lord Eddard Stark es nombrado protector del reino para gobernar como regente
hasta que el heredero tenga edad. ¿Puedo ver esa carta, Sir Barristan? Protector del reino. ¿Esto supone ser su escudo, Lord Stark? Un pedazo de papel. ¿Son las palabras del rey? Tenemos un nuevo rey ahora. Lord Eddard, al hablar por última vez, usted me dio un consejo. Permítame devolver la cortesía. Póngase de rodillas, milord. Póngase de rodillas y jure lealtad a mi hijo. Y le permitiremos vivir sus días en la mancha gris que llama hogar. Su hijo no tiene derecho al trono. ¡Miente! Se condena con su propia lengua, Lord Stark. Sir Barristan, capture a este traidor. Sir Barristan es un buen hombre, es leal, no le hagan daño. ¿Cree que está solo? ¡Mátenlo! ¡Mátenlos a todos! ¡Yo los ordeno! Comandante, ponga a la reina y a sus hijos bajo custodia. Llévelos a las habitaciones reales y enciérrelos ahí, bajo custodia. ¡Hombres de la guardia! No quiero derramar sangre. Dígale a sus hombres que bajen sus espadas. Nadie tiene que morir. ¡Ahora! Me advertí que no confiara en mí. Espectacular la serie, bien bonita. Bien bonita la serie. Bueno, esa es es otra forma de hacer ficción, ¿no? No solamente es la única forma de hacer películas, sino también las series, ¿no? Y así como las series hay varias. Permítame, creo que estoy en el tiempo límite ya. Voy a dejar de grabar y hago otro video.